Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, con algo de trabajo, pero todo bien. Todo bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal sus demás clases? ¿Ha sido pesado con toda la situación ahorita? ¿O si han tenido sus clases? Sí, sí, las hemos tenido. Tenemos un examen. ¿Tuvieron o tienen? Van a tener. Bueno, tenemos. Ah, ok, ok, ok. Está bien, pues sí, ya prácticamente son eh, todo el momento, ¿no? Para poder presentar los exámenes del primer departamental. Y me imagino que ya en otras materias pues están haciendo precisamente eso. Es el primero, creo. Está fácil. Según yo. Muy bien. ¿Y cómo van con su práctica? Pues ahí intentando, viendo la clase de nuevo. Ok, vale. Pues en realidad el día de hoy me gustaría que tuviésemos una sesión breve con la intención de que puedan continuar trabajando en su práctica, ¿vale? Quiero definir nada más algún, algunas cuestiones de lo que vamos a comenzar a ver para las siguientes sesiones, que es básicamente trabajar ya con uno de los módulos que nos ofrece Python, que es para el cómputo matemático. Esto lo vamos a empezar a ver para nuestro siguiente departamental, es lo que vamos a empezar a trabajar, con lo que vamos a estar nosotros hablando. Hay algunas cuestiones, pero sí me gustaría dejar primero alguna parte teórica para que ustedes conozcan la librería, ¿vale? Y qué es lo que se puede hacer con la misma. Entonces ya nada más esperamos a la mayoría de sus compañeros y comenzamos, ¿vale? Entonces va a ser realmente una sesión muy breve y ustedes continúan con su práctica. Vamos a dar solo un minuto más y comenzamos, ¿ok? Sí, profe, gracias. Recording in progress. Muy bien, pues vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Como les comento,
En cuestiones realmente de lo que quiero platicar el día de hoy, va a ser muy breve la sesión con toda intención de que ustedes puedan seguir trabajando en su práctica que tienen que entregar el próximo martes, ¿vale? Por ahí ya algunos me han hecho algunas preguntas, algunos también ya les he contestado. Espero que las retroalimentaciones hayan sido buenas y que les ayuden a ustedes como tal a trabajar en su práctica. De cualquier manera, quien siga teniendo dudas, con todo gusto, mándeme algún mensaje o algún correo y con gusto trataré de responderles lo más pronto posible, ¿vale? El día de hoy, a partir de este tema que vamos a empezar a tocar, ya no lo vamos a manejar o no lo vamos, digamos, nosotros a evaluar como parte de nuestro primer departamental. Sin embargo, pues sí es importante comenzar a ver algunos aspectos para poder introducir algunas cuestiones, algunas características que nosotros vamos a estar trabajando en nuestras siguientes sesiones para que ustedes empiezan a conocer un poquito de la librería de cómputo matemático que nos ofrece Python y algunas de las características que nosotros podemos utilizar o podemos implementar de la misma librería, ¿vale? Entonces, la librería de NumPy o la librería NumPy, como algunos la llaman, ajá, en realidad proviene el nombre de la parte de Numerical Python. Si ustedes dividen como tal la palabra, hace referencia precisamente a la parte de todo el cómputo numérico que nos permite realizar, en este caso, nuestro lenguaje de programación de Python. ¿Qué tipo de cuestiones nos permite realizar o nos permite estar visualizando, en este caso Python? En general, con esta librería nosotros vamos a ver tipos de datos que son arreglos y cuando ustedes observan el tipo de clase a la que pertenece, recuerden que nosotros lo veíamos con el método type, les va a aparecer que es un ND array, que en realidad significa Numerical Data Array, ajá, o arreglo de dato numérico. Y básicamente cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de vectores, matrices y lógicamente el poder realizar operaciones con estos elementos, ¿vale? También posee algunas operaciones matemáticas que están dentro del cálculo, como algunos logaritmos exponenciales, pero en general se basa en el hecho de poder manejar y operar con diferentes elementos, arreglos en una dimensión, en dos dimensiones, para poder trabajar en este caso con la librería, ¿vale? ¿Ustedes recuerdan qué es un vector o qué es una matriz? Empecemos primero por el vector de sus clases de cálculo o matemáticos, ¿vale? ¿Qué es un vector? ¿Qué es lo que recuerdan que les mencionaron que es un vector? ¿Vale? ¿Alguien que se acuerde? ¿Un vector? Ajá, por favor, un Es una vector. magnitud con dirección y Ok, sentido. bueno, lo que menciona Pedro es correcto, sin embargo, esa, digamos, es una definición desde el punto de vista físico. Desde la parte matemática, ¿alguien recuerda algo? Karina, ¿recuerdas? Loam, ¿tú qué recuerdas sobre los vectores? Igual que es la magnitud con dirección y sentido. Ok, o sea, la definición, digamos, desde el punto de vista de la física, ¿no? Muy bien, perfecto. Yasmín, ¿recuerdas algo diferente o recuerdas únicamente ese concepto? Sí, también recuerdo ese concepto. Bueno, al último, en álgebra, la profesora nos estaba comentando que en números complejos, que ya el vector no tiene que ser exactamente como un triángulo, que simplemente Ajá. podría ser ay, no me acuerdo la definición, pero pues ya era otra definición aparte de la que nos enseñaron. Ok, muy bien, muchas gracias, Jazz. Nicolás, ¿algo que tú recuerdes? Sería como el módulo de una operación. Ok, tiene que ver con el módulo, ajá.
Pero bueno, en realidad todas estas aportaciones que ustedes han hecho son bastante buenas y tienen toda la razón. Desde ahí se definen los vectores. De hecho, normalmente ustedes pues los ven en un plano normal y empiezan a realizar o a trazar y muchas veces hacen las proyecciones de esos vectores respecto a los ejes, ¿no? Sin embargo, la realidad desde el punto de vista matemático, el vector es un arreglo de datos, un arreglo numérico, ¿vale? Ordenado que está en una sola dimensión. Y recuerden que nosotros podemos tener de nuestras clases de álgebra vectores que están en tipo fila, como este de aquí, o vectores que tienen esta representación, ¿vale? Que son vectores tipo columna. A lo mejor ya están recordando un poquito más estas cuestiones. ¿De dónde sale en realidad todos estos aspectos o este punto? Cuando ustedes están trabajando con algunos polinomios, perdón, si ustedes recordarán, hay algunos que están de la clase a x a la n, ¿vale? Más b x a la n menos 1, más c n a la menos 2, ajá, c por n, ¿vale? Así hasta tener aquí, por ejemplo, x a la 1 y finalmente una constante, ¿no? Normalmente ustedes tienen este tipo de polinomios y muchas veces a ustedes les dejaron encontrar o resolver sistemas de ecuaciones. En el álgebra lineal, que es precisamente la que maneja todos los vectores, ¿vale? Nosotros podemos saber que en realidad se toman cada uno de los coeficientes que nosotros tenemos para cada una de las incógnitas que está elevada a un exponencial y se empiezan a formar vectores. Imaginen que ustedes tienen el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Algo como esto, ¿vale? En realidad, posiblemente puede ser que las funciones que voy a poner aquí no sean realmente un sistema, ajá, pero es simplemente por cuestiones de ilustración el poder definir la parte de un vector desde el punto de vista matemático. ¿Ok? Muchas veces encontramos este tipo de cuestiones, ¿no? Sistemas de 3×3, de 2 de 2×2 y en fin, ¿no? Teníamos varios elementos. Sin embargo, la realidad es que dentro del álgebra lineal, ustedes lo que tienen es un vector en donde colocan simplemente cada uno de los elementos, ajá, de sus coeficientes y estos elementos que ustedes tienen empiezan a formar precisamente todos los vectores y es lo que nosotros utilizamos para posteriormente dar solución a estas ecuaciones y normalmente se pone como un vector columna todos los resultados que nosotros tenemos. A lo mejor este aspecto no lo han visto todavía o lo van a empezar a ver en su materia de álgebra lineal, pero todo elemento se puede representar mediante un vector, ya sea fila o columna, ajá, pero esto quiere decir que están en una sola dimensión. Y por ahí a lo mejor van a hablar en algún momento de un método conocido como Gauss-Jordan, que les permite también solucionar algunos sistemas de ecuaciones. Pero ahí empezamos ya a trabajar con matrices, que esta sería la matriz, es decir, todos los coeficientes, la matriz de coeficientes, y este sería siempre el vector de solución. Siempre se habla de una matriz de características o una matriz, ajá, de sus sistemas de ecuaciones y un vector solución, ¿vale? Entonces, normalmente esto se dará como una X y esto como una Y. Pero si nos vamos a lo más básico, nosotros tendríamos elementos ordenados aquí en una dirección, ajá, o una dimensión, y cuando colocamos todo esto de manera junta o en una matriz, esto se vuelve en elementos de 2 dimensiones. Por lo tanto, un arreglo, un vector, es un conjunto de datos ordenados en una dimensión. Y en ese sentido, la matriz, que la podemos ver como el conjunto de diferentes vectores, ajá, sería un arreglo ordenado de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fila y tenemos columna dentro de nuestro mismo arreglo. Y entonces, precisamente todos estos elementos nosotros los podemos manejar
con la librería de NumPy, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la parte del vector, del matriz? Eso es, a grosso modo, las definiciones desde el punto de vista matemático, no desde la parte que normalmente tenemos más presente, que es la parte física, que es una magnitud, dirección y sentido, como bien lo mencionaban ustedes, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que son datos estructurados en una dimensión o en dos dimensiones, cuando nosotros comencemos a trabajar con ellos, se van a dar cuenta que es algo muy semejante a las listas de valores numéricos que nosotros normalmente ya conocemos y habíamos empezado a trabajar. Sin embargo, la diferencia es que la parte de las listas, puede tener valores numéricos, valores de cadena y mixtos. Ajá. Pero en el caso de los arreglos, o es un arreglo que únicamente tiene datos de tipo numérico y con el cual podemos hacer operaciones, o es un arreglo de puros datos de tipo cadena, aunque es un poco extraño el manejar ese tipo de datos, si es posible. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar únicamente a la parte de los arreglos de tipo numérico, es decir, nos vamos a estar concentrando en vectores y en matrices, ¿vale? Y cuando estemos trabajando en ello, necesitamos el uso entonces de la librería de NumPy. Para llamar un módulo o una librería, como también se le conoce, siempre vamos a utilizar esta palabra, la palabra import. Después, lo que viene es el nombre de la librería. Posteriormente es una palabra que siempre se va a colocar, o normalmente cuando se importa toda la librería, que es la palabra as, y finalmente un identificador. ¿Esto qué quiere decir? Le estamos diciendo a nuestro lenguaje de programación, importa la librería NumPy como NP. ¿Por qué? Porque este identificador es muy importante para poder acceder a los métodos. Recuerden que nosotros colocamos un punto para poder acceder a los métodos de algún tipo de dato, alguna clase, y en este caso, para acceder al módulo de NumPy, tenemos que utilizar nuestro identificador, el punto para acceder a él, y el método que vamos a estar utilizando. Este, por ejemplo, es precisamente la forma en cómo definiríamos un arreglo de una dimensión o un vector con valores 3,1. ¿Vale? ¿Y qué tipos de datos puede manejar precisamente de los que nos vamos a enfocar, que son los datos numéricos? Enteros de 8 bits, de 16, de 32 y de 64. Pero también podemos manejar datos de punto flotante, pero estos, a diferencia de los enteros, no tenemos de 8 bits. Va a manejar de 16, 32, 64 y no estoy muy seguro, pero encontré en un libro que también maneja flotantes de 128 bits, ¿vale? Pero los que sí he llegado a trabajar es hasta flotante de 64 bits, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones en realidad de la librería o del módulo de NumPy? Básicamente nos permite hacer operaciones con matrices y vectores, eso ya lo mencionamos. Sin embargo, desde el punto de vista para el análisis de datos, análisis de información, muchas veces nos permite hacer limpiezas, generar subconjuntos, generar filtrados o transformar los datos que nosotros vamos a estar realizando. Si nos permite trabajar con matrices, entonces más adelante, cuando ustedes comiencen a ver algunas materias, como lo son la parte de inteligencia artificial y redes inteligentes, ahí van a ver que ordenar todos sus elementos en forma matricial les va a permitir realizar operaciones de clasificación, lo cual significa que también van a tener, por ejemplo, algunos datos de estadística descriptiva que sean eficientes y van a poder generar lo que se conoce como datos de agregación. Nosotros no nos vamos a concentrar todavía hasta ese punto, sin embargo, a lo mejor si nos apuramos en nuestro temario y si a alguien le interesa, podemos empezar a ver algunas cuestiones de lo que es el Deep Learning, Machine Learning, que son las bases de las redes neuronales, ¿vale? Si es que nos llega a dar tiempo en el temario. Si no, pues de cualquier manera, ustedes van a tener más adelante una materia que se conoce como inteligencia artificial
y ahí profundizarán posiblemente más en estos aspectos. Ajá. Nos va a permitir hacer la librería de NumPy también manipulación con los datos, unir datos de tipo heterogéneo, dependiendo del procesamiento que nosotros hagamos. Ajá. Eso nos va a permitir, como ya lo habíamos mencionado, agregar, transformar y generar aplicaciones con las funciones que nosotros estemos viendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. ¿Vale? Algunos de los métodos que nosotros podemos utilizar, ajá, de esta librería de NumPy son precisamente algunos argumentos, como extraer precisamente el índice del elemento que nosotros estemos buscando. Puede ser cuál es el índice, o es decir, la posición en donde se encuentra el valor más pequeño de mi arreglo, o cuál es el índice, es decir, la posición que tiene, ajá, mi elemento de mayor valor. Podemos realizar algunas otras cuestiones como poder calcular exponenciales, valores absolutos, ajá, obtener valores máximos, mínimos y algunas operaciones que son meramente sobre los vectores o las matrices, es decir, los cálculos de producto punto, producto cruz, que posiblemente ya de física ustedes recuerdan esos elementos, ajá, la multiplicación de matrices, pero también tiene algunas otras funciones como simplemente realizar operaciones básicas, ¿no? De arreglos, claro está, en este caso, ¿vale? Como la suma, resta, multiplicación, división. Voy a abrir ahorita aquí la documentación, ¿vale? Que se tiene en realidad de NumPy y lo que quiero que noten o lo que quiero que vean a continuación es precisamente toda la información que se tiene de esta librería. Realmente si tuviésemos un curso en el cual nosotros tuviéramos que ver la librería, no terminamos en un semestre. ¿Por qué? Porque esta librería por sí sola, si se dan cuenta, no sé si alcancen a ver en sus pantallas, tiene 1908 páginas. Claro que algunas son parte del índice, de la introducción y demás, ¿no? Pero si quitamos a lo mejor esas páginas, estamos hablando de cualquier manera más de 1000 páginas para un solo módulo de Python, que es la librería de NumPy. Recuerden que nosotros tenemos otros módulos, o mejor dicho, vamos a estar trabajando con algunos otros módulos. Y la ventaja, si algún día ustedes quieren revisar cada uno de los elementos, ¿vale? Es que siempre está actualizada la información. Por ejemplo, la última información de actualización fue en junio de este año, el 22. Y estos elementos, estos manuales siempre son escritos por toda la comunidad que hace procedimientos o desarrolla algunas aplicaciones utilizando Python. Es una de las ventajas de implementar Python, que sea de código abierto y que se pueda estar trabajando con todo este tipo de detalles, con todas estas cuestiones, ¿vale? Y existen diferentes elementos, como por ejemplo el manejar arreglos de n dimensiones, porque no solamente se pueden manejar vectores o matrices, existe algo que se conoce como tensor, que si lo definimos a grosso modo, sería como trabajar con una matriz que sus elementos son matrices, ¿vale? Pueden trabajar escalares, podemos ver cómo indexar algunos elementos, ¿ah? Algunas subclases, algunas máscaras, cómo manejar algunos tiempos, ¿vale? Cómo crear unas rutinas respecto a esta información, pero todos estos elementos, tan solo, por ejemplo, aquí vamos a ver la parte de los arreglos, si nosotros nos vamos, empieza desde la página 3 y termina hasta la 57, si no me equivoco, algo por el estilo. Y aquí les empieza a decir cómo se definen, cómo podemos cambiar nosotros el tipo de dato o establecer, por ejemplo, aquí de cuántos bits va a ser nuestro dato, ¿vale? La forma que tiene el arreglo, todas estas cuestiones que poco a poco vamos a ir viendo y vamos a trabajar algunas cuestiones de ellas, algunos de los atributos que ustedes pueden utilizar, pero simplemente ustedes también pueden revisar con calma cada una de estas funciones, cada uno de los métodos y todo aquello que pueden manejar con los arreglos, ¿no? Esta tabla es muy semejante a la que yo les presento
aquí, ajá, claro está que yo solo tomé algunas opciones nada más, pero la realidad es que existen demasiados métodos que ustedes pueden checar con calma en la documentación de Python. Ahora, ¿cómo puedo yo entrar a la documentación de algún módulo de Python, ya que es código libre? Simplemente en su buscador coloquen el nombre del módulo que les interese, por ejemplo, en este caso NumPy, y siempre acompáñenlo con la palabra documentation, ¿vale? Si ustedes colocan eso en su buscador, en automático les va a aparecer toda esta información, ¿vale? Los primeros links o los primeros resultados de la búsqueda generalmente van a ser de toda la información que se encuentra en la red respecto a la parte de los desarrolladores que han trabajado con este tipo de información o que se dedican al desarrollo de las funciones, de las clases y demás. ¿Vale? Nosotros no vamos a profundizar tanto, solo quiero que aprendan a utilizar algunas cuestiones que les van a ayudar a lo largo del semestre y en futuras materias. Sin embargo, es importante que ustedes sepan en dónde buscar o cómo buscar información si en algún momento lo llegan ustedes a requerir. Y la ventaja es que también viene precisamente con algunos ejemplos, ¿no? De hecho, en este caso, como mencionó Jazz, por ahí su profesor o profesora, no recuerdo si mencionó que era maestra o maestro, pueden trabajar también con números imaginarios, ¿no? En este caso, hacer algunas matrices que tengan datos complejos y a lo mejor el día de mañana en otras asignaturas, cuando ustedes quieran realizar los cálculos, los pueden realizar en Python, ¿no? Eso es lo importante que ustedes deben de conocer o saber que existe o que podemos trabajar con esa información, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Queda todo claro? O sea que vendría siendo como una caja de herramientas, profe. Sí, ¿no? Sería como, así que la librería sería como una cajita de herramientas, ¿no? Exacto. De hecho, todos los módulos, ajá, cualquier módulo que nosotros tengamos de información dentro de Python o dentro del lenguaje de programación, lo vamos a ver, como bien lo acabas de decir, ¿no? A lo mejor como una caja de herramientas a la cual nosotros podemos acceder para buscar la herramienta que necesitamos. Todos estos elementos, lenguajes de programación, algunas aplicaciones computacionales, en realidad son herramientas computacionales que nos permiten realizar algunos procesamientos, ya sea programado, ya sea implementando lo que tiene, ajá, la misma herramienta, pero dependerá de la aplicación que ustedes quieran realizar. Precisamente por eso es importante que ustedes conozcan. A lo mejor el día de mañana ustedes requieren hacer algún procesamiento matemático y dicen, lo quiero hacer o lo necesito hacer para realizar, no sé, algunos cálculos de mi sistema, ajá, de redes inteligentes o de mis sistemas energéticos, calcular ahí algunas tensiones dentro de mis circuitos fotovoltaicos y demás, ¿no? No lo sé, dependerá de lo que ustedes tengan que desarrollar en un futuro. Pero la idea de que conozcan esto, como bien lo dijo su compañero, es que tengan las herramientas y digan, ah, yo recuerdo que en algún momento mi profesor de programación básica me dijo que yo podía hacer cómputo matemático con la librería de NumPy en Python. Entonces puedo empezar a trabajarlo. ¿Vale? De hecho, como dato curioso, dato cultural, no sé si ustedes recuerden la famosa fotografía del agujero negro, ¿no? Que fue capturada, que en realidad es procesamiento de mucha información o de gran cantidad de bases de datos, no es que se haya tomado como tal una fotografía, ¿no? Eh, la científica que desarrolló, que hizo todo el procesamiento de esos datos, lo hizo utilizando la librería de NumPy para poder procesar todos los datos matriciales, vectoriales que se tienen. Entonces, para ahí nada más es, digamos, esa mención precisamente por el hecho de que ustedes sepan que existen bastantes herramientas, ¿no? Y si es una herramienta que es utilizada aún en la NASA, pues yo creo que entonces tiene bastante funcionalidad para lo que ustedes tengan que realizar tanto en su vida académica como en su vida profesional en algún futuro. ¿Vale, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profe.
Muy bien, Vale, chicos. profesor. Perfecto. Pues les había comentado que solamente quería introducir este tema con el cual vamos a empezar nosotros a trabajar ya con esta librería. Sin embargo, ya para cuestiones prácticas, no me gustaría saturarlos un poco de información o tratar de revolverlos, o mejor dicho, mi intención no es que se vayan a confundir o revolver con todo lo que hemos visto hasta este punto. Y debido a que el día de hoy nuestra sesión como tal es práctica, no sé cómo van avanzando en la práctica que dejamos el día martes. Entonces, la intención es que ustedes puedan continuar, aprovechar esta hora precisamente que queda de la sesión para que trabajen en su práctica, ¿vale? Para que puedan continuar en ella. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda respecto a la práctica. Algunas dudas puntuales las podemos checar, aprovechar en este momento. Si no hay dudas, pues pueden seguir trabajando con lo que ustedes ya tienen. O si alguien menciona, profe, yo lo quiero seguir haciendo por mi cuenta, adelante, también se puede retirar de la sesión, no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí quiero que terminen ese ejercicio porque les va a ser muy útil, ¿no? ¿Vale? Entonces, si no hay más preguntas, más dudas, Yo tengo una pregunta rápido. adelante, Diego. Ya tengo, o sea, el punto en donde ya hice la lección aleatoria de la energía, o sea, ya tengo el módulo random y el Ajá. lugar, pero no sé cómo meterle una función todo. O sea, no sé cómo, porque en el momento en el que lo meto y lo ejecuto, ni siquiera me hace el print en pantalla. Ok, habría que checar a lo mejor si lo que se está retornando o el return está bien definido, ¿vale? A lo mejor tú tienes tus líneas de código, ¿no? Que ya generaste. Entonces, a lo mejor lo que yo te recomiendo es que mandes llamar la función, ¿vale? A lo mejor pones aquí, nada más déjame que cargue el pizarrón y ahorita, ahora sí. ¿Vale? A lo mejor tú ya definiste aquí tu función y no sé, la llamaste a lo mejor energías, ¿vale? ¿Y cuáles son los parámetros que tú vas a necesitar en este caso? Ajá, que te dé el usuario alguna información. Puedes hacer dos cuestiones. Una, que los parámetros los introduzcas aquí o simplemente déjalo con parámetros vacíos y todo lo realizas dentro de tu función. Aquí dentro de la función, a lo mejor yo le pido al usuario que me dé, en este caso, que me ingrese el tipo de los 5 diferentes tipos de energía que le solicitamos y los guardas en una lista, ¿no? Aquí los 5 tipos, ¿vale? Aquí tú ya vas a tener aparte tu lista que ya tienes de la parte de casa-habitación, ajá, o industria, que son tus dos elementos, ¿no? ¿Vale? Y tienes el procesamiento que dices que ya lo desarrollaste, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a retornar? Simplemente coloca tu return y aquí en el return tal vez tú vas a regresar un print. Ajá, ¿qué print? Simplemente el para tu sistema o para tu elemento, ajá, o para la cantidad de metros cuadrados que debes de cumplir, no lo sé, el mensaje que tú quieras enviar, te recomendamos, ¿vale? Y simplemente pues imprimes el resultado, ¿no? Aquí tu variable, que va a tener la información aleatoria del tipo de dato que se va a desplegar, pero siempre debes colocar tu return, ¿vale? No sé si a lo mejor por ahí pudiera ser que no te imprime nada porque falta ese return y simplemente acá tú vas a mandar llamar tu función en algún momento en tu código principal. Puedes poner aquí como energías porque es el nombre, ¿vale? Y qué es lo que vas a enviar acá. Yo lo que te recomiendo que hagas, y en general a todos, que el único dato que pidan afuera, y no sé si se los dije en la clase pasada, sea la cantidad de metros cuadrados que van a cumplir. Ya que entre aquí, ahora sí le preguntas al usuario, dame los 5 tipos de energía, ¿vale? Y aquí como parámetro, pues nada más entran los metros cuadrados y ya realizas todo el procedimiento. ¿Y por qué les digo que por lo menos un parámetro lo pidan? Para que puedan hacer el llamado. Recuerden que esta parte, esto se conoce como la definición de la función. Y acá, en este caso, ajá, donde a lo mejor yo hago una variable que se llame m, esto es el llamado a la función, en donde yo lo realizo por el nombre que le estoy dando o que yo definí. ¿Vale? Pero a lo mejor aquí
yo lo que voy a hacer es pedirle al usuario este valor. A lo mejor aquí tengo un m igual a input, ¿vale? Y que me dé el dato y ya les da el usuario los metros cuadrados y ya directamente a lo mejor ya no lo necesito almacenar ahora en una variable y de aquí directo voy a energías, ¿vale? Y traspaso el valor. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas. No sé si a lo mejor pudiera darse el caso que el detalle está, por ejemplo, en los return, que no te esté imprimiendo. Sí, profe, creo que sean los return que lo estaba poniendo mal con una variable que no tenía bien definida y pues no me lo daba. Ok. Sí tengan cuidado con esa parte, con las variables. Siempre se tienen que retornar algún valor que esté definido donde, dentro de su función. Si el elemento no está definido, posiblemente no les va a marcar ningún error, pero simplemente no van a ver nada. Y eso recuerden que lo vimos, se llama error de ejecución, donde no me aparece ningún error de sintaxis porque todo lo estoy manejando bien, pero no me imprime lo que yo quiero obtener. ¿Vale? Entonces tengan cuidado nada más con esa situación. Y yo les recomiendo que pongan el return y el print, porque si no, ustedes también pueden utilizar nada más el return y mandar el texto, ¿no? Para tantos metros cuadrados, bla, bla, bla. Pero aquí ustedes tendrían que poner precisamente un print y tienen que colocar la variable como tal. Guardar esto, a lo mejor ponen uno que diga resultado y lo que tienen que imprimir es este rest, que aquí precisamente se va a almacenar este valor que están retornando de la función. Sin embargo, para que no se les complique, pues regresen todo el print desde acá. Pueden hacer las dos opciones. ¿Vale? Ok, ¿Alguien profe. más? Muy bien, perfecto, Diego. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No hay más dudas? No, profe, por el momento no. Muy bien. Se me hace que todavía ni tienen nada, ¿verdad? ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? No, están trabajando todavía, ¿no? Órale, pues. Muy bien, pues entonces déjenme detener la grabación si nadie más tiene preguntas o dudas. Recording Y stopped. pues aprovechen todo este tiempo, chicos, para que hagan su práctica. Sí, profe, ¿Qué muchas come que gracias. adivina? ¿Cómo lo supo? Intuición de profesor, nada más. ¿Vale? Vale, pues aprovechen este tiempo, chicos. Si quieren, no sé si alguien requiera que dejemos la sesión abierta y lo van trabajando. Si no, puedo terminar la sesión y cada uno de ustedes trabájelo por su cuenta, ¿vale? Así que nos veríamos el día de mañana, ¿vale? Pero ya el día de mañana sí comenzaríamos a trabajar con nuestra librería de NumPy y empezar a hacer allí algunos ejercicios. ¿Vale, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Profe. Gracias, profe. Órale, pues cuídense mucho, que estén muy bien, bonita noche, nos vemos mañana. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, gracias a Hasta luego, ustedes, profe. cuídense mucho.